Decía Homero Mansi sobre Irigoyen: cuando a los 8 años de edad lo vi pasar de pie sobre su coche, emergiendo del fondo de la multitud, como si saliera, a la manera del sol, de la línea del horizonte, avanzando por sobre las cabezas del pueblo y escuchando el griterío enronquecido de amor, sin un gesto, como si esas voces hubieran resonado eternamente en su soledad. Esto decía Mansi de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Exactamente. ¿Qué podés contarnos un poquito de Mansi, que ya desde muy chiquito sentía lo que era el clamor popular de lo que era el verdadero pueblo, ¿no? Ahí manifestado. Sí, Mansi es una maravilla. Fueron, además, escritores e intelectuales, Mansi y todo el esquema de Forja y todo, en realidad toda esa ebullición cultural que se da en los 20 y en los 30. Y acá me interesa hacer una salvedad, porque muchas veces cuando se piensa la década del 30, así como les decía, bueno, los escritores no nacen de repollo, ni determinados procesos en la cultura se dan por generación espontánea, y eso habla a las claras de lo que sucede hoy en la Argentina, que bueno, que viene de décadas de degradación y destrucción del espíritu y del poder nacional de los argentinos. Bueno, con estos fenómenos se da lo mismo. Muchas veces se piensa, bueno, la década del 30 se la circunscribe al mote de década infame, el mote, digamos, de José Luis Torres, y muchas veces no se logra ponderar que es una década, independientemente de lo que uno puede ver, de hecho, en los tangos de Mansi y Discépolo, digamos, un tiempo de escepticismo, de entrega de la Argentina al imperialismo británico, de desazón, de hambre y demás, que fue un tiempo histórico de un renacimiento del interés por lo nacional. De hecho, uno lo va a ver claramente en lo que va a implicar la revolución del año 43. Uno dice, bueno, esos hombres de las Fuerzas Armadas no salen de reposo, indudablemente, independientemente de la institución de la que forman parte, tenían, digamos, acceso a toda una serie de insumos culturales que van a permitir el renacer del interés por lo nacional. Y ahí está Forja, y además ahí está el nacionalismo, porque muchas veces se circunscribe, uno dice, bueno, los 30, la discusión de la entrega de la Argentina al imperialismo británico, Forja, no, y además grandes expresiones del nacionalismo argentino que muchas veces se pasan por encima. Bueno, y Mansi, un gran poeta, insisto, un gran hombre de ideas argentinas. Yo me interesé fundamentalmente por estudiar la poética de Mansi, porque pasa con Mansi algo también que pasa con Discépolo. Porque uno que dice, bueno, hombres de ideas nacionales, que de hecho, en el caso de Mansi como de Jauretche, estuvieron a caballo entre los dos grandes movimientos nacionales, fueron irigoyenistas y después entendieron claramente el justicialismo, y hacia atrás, digamos, fueron federales. Esto es, intentan empezar a anudar todos los grandes eslabones de la condición nacional en el país. No obstante, ese nacionalismo y esa militancia política no se lee como tal en los textos poéticos. Muchas veces, digamos, la poesía tiene, en términos, digamos, de estética, tiene otros caminos. Así como uno dice, bueno, el mordicito, ese tipo, digamos, que le ladra al régimen y profundamente esperanzador, uno ve los tangos y son una lágrima, una cosa hermosa. Ustedes ahí tienen dentro del equipo de la radio a un tanguero que a mí me pasa el trago, así que yo mucho no me voy a meter con esto, pero quiero decir que la poesía muchas veces corre, digamos, por sus propios andariveles. Claro, sí. Y de hecho, tiene una producción, a diferencia de la de Discépolo, Mansi, profundamente amplia, digamos. Uno podría decir un centenar de tangos, milongas, valses, canciones nativas, y toda una serie de poemas que llevaron, digamos, a estas formas artísticamente consideradas géneros menores, porque la cultura, digamos, es taxativa, la cultura liberal en esto de decir, bueno, los géneros altos y los géneros bajos, formas
consideradas bajas por la cultura liberal a los niveles, digamos, de la más alta calidad estética y valor expresivo que conoce la literatura argentina. Digo que conoce la literatura argentina porque tanto Mansi como Discépolo como los tangueros en sentido amplio no se leen en la carrera de letras, no son considerados poesía, sino géneros menores. Cuando uno dice, bueno, le han aportado a la poesía argentina una cuota de grandeza estética y de sensibilidad como pocos poetas en el periodo. Y para el caso de Mansi y de la poesía, porque digamos podemos hablar también de la política y de su rol en Forja y de su militancia irigoyenista en contra de la liberalización del radicalismo, pero fundamentalmente, digamos, en términos poéticos, uno podría decir que la poética de Mansi se construye sobre el contraste entre el pasado que se rescata y el presente del poeta. Porque uno, si ustedes revisan las letras de Mansi no mira nunca el presente, sino que mira el pasado. ¿Cuál pasado? Fundamentalmente el pasado vinculado, digamos, a la grandeza de la Argentina. Porque de hecho el presente, y para el caso de Discépolo pasa lo mismo, el presente es monopolio de su tarea intelectual. El arte va a ser siempre el pasado. Uno podría decir, bueno, desde el punto de vista cronológico, ¿qué pasado? Y el pasado inmediato, fundamentalmente la infancia, poco más, digamos, de una generación atrás. Que, digamos, geográficamente se circunscribe al barrio y a los lugares típicos del barrio, socialmente a los personajes característicos, y estoy pensando, si ustedes son tangueros, los van a recordar, Eufemio Pizarro, Bettinotti, y a los, digamos, personajes ligados afectivamente al poeta, la novia, adolescente, los amigos, la maestra, la madre. Esto es toda una retrospección, toda una vuelta al pasado, que implica siempre una omisión voluntaria de hablar del presente, digamos. ¿Por qué? Porque el presente queda aludido de alguna manera, de manera dramática. Y que hay un vínculo con ese joven Borges. Porque algo que no mencioné, ese Borges nacionalista, digamos, en un periodo de modernización de Buenos Aires. Piensen en la Argentina del 20, digamos, los tranvías, el telégrafo, el movimiento que implicaba la inmigración. Uno va a los poemas de Borges y son poemas que ni siquiera retratan como en Mansi el tiempo de la infancia, sino un tiempo más atrás. Esto, ¿qué hace el poeta cuando elude el presente y fundamentalmente se encarga en términos poéticos de construir un pasado, oblicuamente criticar este presente como innombrable? Para el caso de Borges, construye una ciudad de Buenos Aires que ni siquiera es la ciudad de su niñez, es la ciudad que él de alguna manera leyó en Evaristo Carriego, que le contaron de sus antepasados, donde no, obviamente, vaciada de inmigración y vaciada de conflictividad social. Porque en los 20, digamos, para un circuito importante del nacionalismo argentino, bueno, la inmigración era lo que se estaba poniendo en riesgo la identidad de los argentinos. Y bueno, en el caso de Mansi, en Mansi siempre hay una vuelta al pasado en detrimento del presente. Insisto, el debate del presente está circunscrito a la política, podría decir a su activismo en Forja, al exceso político. Y además, digamos, un trabajo con la memoria que pone en escena la centralidad de la ciudad, una ciudad que se modifica y donde el porteño se siente como un extranjero. Y ahí la nostalgia, digamos, de las cosas que se fueron. Siempre está la nostalgia del pasado y de ahí también el dolor por las cosas que se van, que se están yendo ante los ojos del poeta con la llegada de la modernidad y de la inmigración. En Mansi, digamos, este pasado, el pasado y el presente quedan rigurosamente contrastados, siempre en los tangos, digamos. Estoy pensando en el tema de Mateo, del cochero para el que ya no hay lugar en la ciudad, digamos, en diversos tangos. Y además, digamos, una ciudad de Buenos Aires que la clase dirigente
quiere para sí y que a él le parece burla, al poeta le parece burla. Las modificaciones de la ciudad implican, digamos, algo más en el poeta que un cambio de escenario, porque, digamos, el medio está impregnado de lo vivido, de la historia vivida, de la que el poeta fue testigo, y por eso esa modificación que se está produciendo en la Argentina desarraiga al hombre, digamos. Claro. Hay toda una revalorización del pasado, donde en la poética de Mansi el hombre estaba ligado a las cosas y a los otros hombres, digamos, en una integración comunitaria que este paso del tiempo y esta modernización están de alguna manera rompiendo. Claro, Así que, desintegrando. insisto, la cuestión, si uno quiere ver la cuestión política en Mansi, la tiene que buscar más en su activismo concreto, Claro. que en el cuerpo de Que en la su poesía, obra. donde, insisto, lisa y llanamente las referencias al presente son referencias oblicuas por la vuelta a un pasado que fue mejor, digamos. Bien. O sea que la obra de Mansi se basa en la nostalgia. Claro, en la nostalgia. Hablando de lo que vivió, ¿no? A ver, su momento Pablo, de cuando nosotros juventud. en esta Argentina en decadencia y un poquito de la disolución nacional rememoramos tiempos pasados, y lamentablemente para las generaciones de otras leímos en los libros, testimoniaron los mejores de los nuestros, tiene que ver, digamos, con ratificar un tiempo donde la Argentina fue otra cosa. Sí. Fundamentalmente era la Argentina de la integración comunitaria. Claro. Y después está toda la cuestión vinculada al tema amoroso. Claro. Yo creo, digamos, que en esto de cómo conciliar la visión de la realidad del tango con la actividad política de un Mansi profundamente lanzado hacia el futuro y profundamente esperanzado, uno podría pensar varias hipótesis. Sí. En principio, digamos, una vinculada a la motivación personal. ¿Por qué, digamos? Porque esta actitud nostálgica ante la vida que Mansi había relegado al terreno de los sentimientos y contra lo que por momentos había reaccionado. Uno dice, es una poética profundamente pesimista. Y después una motivación de tipo estética, ligada a la estética del romanticismo, que está siempre vinculada a la vuelta al pasado y al rescate de elementos populares. Y una motivación de tipo ideológica también. Perfecto. Esto es claro, digamos, como escritor en la elaboración de contenidos imaginarios, Mansi reprodujo las limitaciones de su clase de pertenencia y para la cual escribía. Otra cosa, digamos, que es el pensador nacional Claro. arraigado en la causa política. Son del dos pueblo cosas argentino, distintas fundamentalmente, que convergen en la misma un lugar persona. de relevancia en la fundación de Forja y en la discusión, digamos, de todo el aparato del colonialismo británico Exacto. hacia dentro de la Argentina. Exacto. Bueno, así como hablamos de Mansi, y vamos pasando ya a otro más, porque si no nos vamos a quedar con poco tiempo, también tuvimos un Leopoldo Marechal, ¿no? Y acá Juancito va a leer algo que decía Marechal, en este caso sobre lo que fue el 17 de octubre de 1945. Exacto. Era muy de mañana y yo acababa de ponerle a mi mujer una inyección de morfina. Sus dolores lo hacían necesario cada 3 horas. El coronel Perón había sido traído ya desde Martín García. Mi domicilio era este mismo departamento de la calle Rivadavia. De pronto me llegó desde el oeste un rumor como de multitudes que avanzaban gritando y cantando por la calle Rivadavia. El rumor fue creciendo y agigantándose, hasta que reconocí primero la música de una canción popular y enseguida su letra. Yo te daré, patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P, Perón. Y aquel Perón resonaba periódicamente como un cañonazo. Me vestí apresuradamente, bajé a la calle y me uní a la multitud que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo. Vi, reconocí y amé los miles de rostros que la integraban. No había rencor entre ellos,
sino la alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la Argentina invisible que algunos habían anunciado literariamente, sin conocer ni amar sus millones de caras concretas, y que no bien las conocieron, les dieron la espalda. Desde aquellas horas yo me hice peronista. Bueno, terrible, ¿no? Es un texto hermoso. Y bueno, y Marechal, bueno, es uno de los tantos ninguneados y silenciados por el canon de la literatura argentina. De hecho, digamos, hay un termómetro en la carrera de letras, no se lee Marechal. Exacto. Y cuando se lo lee se lo hace bastante a regañadientes, insisto, con esta idea del mármol en que se han construido diversas figuras de la literatura argentina. Y yo creo que tiene que ver, además de su, digamos, haber abrazado el justicialismo, cuando las relaciones con el justicialismo de Marechal, como de gran parte de los intelectuales, de los pensadores y de los escritores del nacionalismo popular, distaron de ser sencillas. De hecho, fue un tipo muy crítico del aparato cultural del justicialismo y muy crítico del esquema burocrático, claro, que él manifestaba, rodeaba a Perón, digamos. Este es el caso también de Jaureche, de Scalabrini, de la mayoría de los tipos que mantuvieron una postura crítica y que cuando había que defender se defendía, y cuando había que marcar y señalar errores también se lo hacía. Sí. Yo creo que la complejidad, digamos, de la figura de Marechal y su ostracismo tiene que ver con que es uno de los pocos escritores argentinos que realiza una síntesis difícil de lograr. En principio, digamos, un tipo que es profundamente católico, que es nacionalista y que además en términos estéticos viene de las vanguardias. De esto que les mencionaba, digamos, de la escritura experimental de la década del 20. Sí. Entonces, digamos, esa síntesis, fundamentalmente, menos la vanguardia, ¿no? Porque al liberalismo le encanta el exotismo estético, pero la cuestión católica y nacionalista, claro, la crítica literaria y la historia de la literatura no se la perdonan a ningún escritor argentino. Y piensen en la figura de Gálvez, en la figura de Hugo Guast, digamos, son tipos que no existen ni como cita, y que además de haber desarrollado obras grandiosas, muchos en sus contextos de producción son hasta bestsellers. En momentos, digamos, en que la literatura tenía otro rol en la Argentina, que después de los 80 no lo tienen. Dice, bueno, ¿quién lee literatura hoy? Nadie. Y en momentos, además, nadie o muy pocos, donde el escritor tenía un rol comunitario que tampoco tiene en la actualidad. ¿Qué sé yo? Claro. En los 70 se entrevistaba a un escritor y no se le preguntaba específicamente por su práctica literaria, sino que hablaba de la situación del país, de la política exterior, qué sé yo, para que piensen un ejemplo de un escritor con esta fuerza. Bueno, Marechal lo es. Lo fue en su momento, pero para el caso de las vacas sagradas del liberalismo, la figura de Julio Cortázar. Claro, sí. Un tipo que en los 70 ocupaba un rol de intelectual, esto es de un tipo que desde su propio terreno de las ideas tenía la posibilidad de incidir en la formación de la opinión pública, opinando absolutamente de todo. Sí. Y que, bueno, que hoy como Borges también es el centro de la literatura argentina, fundamentalmente, claro, porque fue revolucionario, pero fue revolucionario para el Mayo francés o para Cuba, pero puertas adentro de nuestro país, no, digamos, con anteojeras liberales. Yo creo exacto, que esta síntesis del católico nacionalista y vanguardista lo hace una figura difícil y además también difícil de leer. Claro. Porque es un escritor, digamos, que con estos tres elementos logra una calidad estética y también una complejidad que no es sencillo de leer. El que me dice que leyó de pe a pa el Adán Buenos Aires sin complicaciones,
y no le creo. Yo lo arranqué... Y bueno, es un hombre también sí. que viene de la década del 20, son los años de consagración en la literatura argentina. Claro. Son los años 20, esos mismos años donde pensamos al joven Borges, de Claro. hecho comparte el espacio de pertenencia en el esquema de Florida y de la revista Martín Fierro con Borges. Él es profesor de enseñanza secundaria en el periodo de sus comienzos y de hecho, digamos, arranca por la poesía y forma parte, digamos, del circuito cultural más fuerte en el país, como Escalaña y Ortiz. Son tipos que escriben en el diario La Nación, son tipos que sus textos se los editan en las revistas más importantes de la Argentina, claro, que ganan premios literarios, digamos, es un mimado en los años 20 por el aparato cultural argentino. Sí. Y después él va a ser, de los 20 a los 40, hay un gran cambio, porque me parece que el recorrido poético y además ideológico de Marechal entre los 20 y los años del peronismo articula un cambio poético que va del poeta tradicionalista que arcaizaba su voz al poeta que intenta y se esfuerza de esto por lograr nuevas formas estéticas de poesía para las masas. Esto es de ser un tipo que pueda ser leído en términos masivos. Claro. Y produce realmente mojones en la literatura de nuestro país que son importantísimos. A veces suelo decir, bueno, en realidad es un antes y un después de Marechal. Y de hecho hay cosas interesantes, porque, y vuelvo al lugar que por ejemplo tiene Rodolfo Walsh. Vieron que cuando se habla de Rodolfo Walsh, y hoy por Operación Masacre seguramente se deben haber hecho alusiones al respecto. Bueno, él es el escritor que inventa un nuevo género, que claro, es el de la nueva ficción. Sí, sí. Esa mezcla entre el texto de ficción puro y el texto periodístico. Y uno dice, claro, bueno, eso previamente, no lo hizo Walsh con Operación Masacre en la década del 50, lo hizo previamente a Roberto Arnel con Las Aguas Fuertes porteñas, y además lo intentó con la integración de elementos de la cultura popular, incluido el periodismo, Rodolfo Walsh en los 30 y en los 40. Entonces, es un tipo además que a la literatura argentina en términos procedimentales y estéticos le ha dado muchísimo, y que bueno, y que para nosotros además fue un hombre que defendió a capa y espada nuestra revolución nacional, aún en las diferencias. Claro. Digo, las diferencias, aún en las diferencias con el ala burocrática del régimen, y aún en sus diferencias con el tardío conflicto que Perón tiene con la jerarquía eclesiástica cerquita del 55, porque esto del conflicto de Perón con la Iglesia muchas veces se agranda hacia atrás y uno dice, bueno, de 10 años de revolución justicialista, 9 y un poquito más fueron de excelente relación con la Iglesia, porque era un católico nato, claro, Perón. Y bueno, y cerca del golpe del 55 es cuando saca estas medidas que a la Iglesia le hacen ruido. Imagínense a un católico nacionalista como Leopoldo Marechal, y ahí se manda a guardar. Claro, como pero se había mandado a guardar Scalabrini Ortiz, como se había mandado a guardar un hombre como Jaurete, que lo echan como un perro de la conducción del Banco Provincia, sí, y los tipos, para no hacerle mal a lo mejor que le había pasado al país, aún en sus diferencias, que era la revolución justicialista, que estaban al ostracismo y salen a dar la batalla contra el colonialismo cultural y contra la nueva ocupación imperial en la Argentina, y para el año 56 están escribiendo, dando conferencias y batallando mucho más que muchos peronistas que habían formado parte del régimen, es decir. Claro, exacto. Bueno, vamos a seguir avanzando, pues ya estamos pasados de tiempo. A ver, decime vos, Isiar, ¿querés hablar directamente de Castellani como para ir cerrando,
o vamos con Discépolo y a Castellani lo dejamos para otro programa? Si querés, capaz que en algún momento le podríamos dedicar un programa con más tiempo para mí, y lo digo con mucha humildad, porque es un juicio muy taxativo. Para mí, Leonardo Castellani es el intelectual más grande que parió la Argentina. Bueno. Y mirá que hemos tenido grandes hombres de las ideas que de hecho jugaron su vida en defensa del patrimonio de los argentinos. Bueno, esto me estás tirando un spoiler, digamos. Vamos a hacer así, así nos ordenamos. Vamos a hacer, antes de fin de año, hacemos un especial de Castellani, ¿te parece? Pero te venís al piso. Elegís la fecha vos, un jueves, cerca de fin de año, y te venís al piso. Si querés venís con Ignacio, así te acompaña y te trae de paso, y hablás de Castellani, dale. Muy bien. Bueno, y vamos a terminar entonces con Discépolo, y Juancito va a leer lo siguiente. Ahí está, justo que antes lo mencionábamos. Exactamente, a Mordisquito. En el micro, a mí me la vas a contar. Decía, bueno, mirá, lo digo de una vez, yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a los malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo, en su defensa, un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Y así sigue, ¿no? Y ahí sigue. Bueno, acá lo único que yo te puedo decir, lo saco a Borges, agarro a Mansi, agarro a Marechal y agarro a Discépolo. Los tres, más allá de haber escrito tangos y poemas, ¿no? Los tres siempre ponen al pueblo como el gran, diríamos, protagonista en casi todo, ¿no? ¿Qué opinas vos? No, y sin dudas, porque me parece que el aporte de la tradición nacional justamente tiene que ver con poner al colectivo pueblo como protagonista de la historia nacional, a diferencia de la tradición liberal, cuya historia le hicieron algunas figuras desasidas, digamos, de materialidad y aisladas de las masas. Entonces me parece que en todos estos poetas, además, digamos, de una revisión profunda de la historia, y ninguno viene del campo de la historia en sentido nato. Bueno, Jauretche después se va a ocupar de la historia revisionista, fundamentalmente de discutir el colonialismo cultural, como el Colorado Ramos. Bueno, Escalabrino Ortiz se va a encargar de estudiar la cuestión económica, de la mano de los ferrocarriles, después el petróleo, pero bueno, eran hombres que, insisto, venían todos del terreno de la literatura. En el caso de Scalabrini, El hombre que está solo y espera, año 31, exacto. Un ensayo de introspección nacional, pero bueno, previamente un libro de cuentos que se llama La Manga. Todos estos hombres pusieron en el centro de la discusión cultural nacional al pueblo, y por eso adhirieron al justicialismo, porque ven en Perón la síntesis de las aspiraciones populares, la síntesis de aspiraciones populares por décadas olvidadas por la política argentina, y logran ver en Perón, de hecho, una actualización, una profundización de Irigoyen, y en Irigoyen una actualización, aunque en muchos puntos tibia, de las grandes aspiraciones nacionales de las montoneras federales, claro, de Rosas, de Facundo, entre otros. Entonces me parece que logran tejer toda esa tradición, y después, bueno, obviamente aportar desde el terreno de lo estético, pero bueno, con Discépolo insisto que pasa algo parecido a lo demás. Uno va a encontrar la mirada esperanzadora y positiva en sus textos poéticos. Sí. Nada, al contrario. Me parece que eso hay que buscarlo en el caso de, así como les decía, en Mansi, en Forja. En el caso de Discépolo hay que buscarlo en Mordisquito. Claro.
Claro. donde de alguna manera Discépolo encuentra la brújula para ordenar el mundo convulsionado que proponen las letras de tango. Esto hay que decirlo, porque muchas veces se mete todo en la misma bolsa y uno dice, bueno, no, el militante Discépolo, y uno escucha los tangos de Discépolo, y bueno, y la crítica y el fresco atroz de lo que había implicado el país agroexportador minero, que era un apéndice del imperialismo británico, la desesperanza del hombre argentino en esta Buenos Aires, porque bueno, el tango es profundamente porteño, en esta Buenos Aires de la década del 30. Y uno dice, bueno, ¿dónde está fundamentalmente la mirada positiva y proyectual de Discépolo? Fundamentalmente en su actividad política. Claro. Y esto pasa con muchos escritores, donde, bueno, el terreno de la estética a veces corre con reglas vinculadas a la sensibilidad y a un trabajo con el lenguaje donde no está la cosa panfletaria. Exactamente. Y el activismo político en sentido lato. La política y los tipos hacían política. Bueno, donde él da un mensaje esperanzador y hacia el futuro, y fundamentalmente buscalo en Mordisquito. No lo busques en las letras de... Claro, porque cuando él escribía, vos sabés que mi viejo siempre me decía, o sea, Cambalache es un clásico, ¿no? Argentino, es un himno, pero mi viejo decía, no, este tipo no puede haber dicho lo que dijo y que se haya cumplido todo tal cual pasó, ¿me entendés? La bronca nacía desde la desgracia del presente. Vos bien lo dijiste, ¿no? Hoy estamos acostumbrados a que existen obsecuentes que solamente miran lo que le conviene, y lo que no le conviene lo guardan abajo del felpudo, ¿no? Como suelen hacer. Claro, ¿no? Y una mirada desesperada en la de Discépolo. Exacto. El presente, digamos. Y dice, bueno, ¿y qué mira en el presente? Claro, ¿qué nos depara el futuro, no? Claro, es caos, es desorden, es ruptura de las jerarquías, es subversión de los valores. Algo similar, digamos, en esto que usted te dijo de la actualidad de ese fresco, digamos, de la Argentina. Es algo similar, digamos, a la subversión de valores. En la actualidad dice, ¿qué valores se han perdido? La honradez, la moral, el amor, el criterio. ¿Y qué dicen en letras del tango, digamos? Y bueno, esos valores se pierden. Y en su lugar, ¿qué se instaló? Y una nueva axiología, digamos. Claro. Que es en realidad el escepticismo y la amoralidad más atroz. Y Sí, él dice, bueno, ¿y dónde están las causas de ese desorden? ¿Y dónde lo encuentras? Fundamentalmente en el ordenador dinero como nuevo dios de la sociedad moderna. Exactamente. Es tremendamente desesperanzadora y insisto, desesperada la mirada del poeta, porque aparte el mundo fue una porquería, ya lo sé, digamos. Sí. Claro. Insisto, los tangos de Discépolo atrapados en la vorágine, pero el hombre, digamos, de Discépolo atrapado en la vorágine de la modernidad, procurando salvarse como sea posible, muestra en realidad que los hombres terminan siendo indiferentes entre sí ante la suerte ajena. De hecho, digamos, cualquier tipo de reacción individual o colectiva va a ser siempre inútil. Exacto. Es tremendo, digamos, que el hombre de Discépolo queda siempre solo y diciéndole al pasado y sin futuro. Y estoy pensando, qué sé yo, en el tango Tres Esperanzas, donde dice, hiciste de memoria, si capaz que le pise en algún verso, y si son ganas de olvidar, terror al porvenir. Me he vuelto para mirar y el pasado me ha hecho reír, digamos, martirio, solo, pavorosamente solo, como están los que mueren y sufren los que quieren, digamos. Es tremendo, digamos, de alguna manera solo queda la apelación a lo metafísico. Claro, Es tango hermoso, hermosamente duro, ¿no? Que se llama Tormenta, donde el poeta dice, yo tendría que tener a mano, no tengo a mano el límite con las letras, pero usando entre relámpagos, perdido en la tormenta de una noche interminable, Dios, busco tu nombre, digamos, una cuestión de
desesperado, no doy un paso más, alma patria que hay en mí, me siento destrozado, murámonos aquí, digamos. Es tremendo. Gira, gira. La poesía cruel de no pensar jamás en mí, digamos, en el cafetín de Buenos Aires, Cafetín, el claro. tango, que tiene en el año 48, entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la esperanza? ¿Está cifrada en el tango? No, digamos, son tangos de una mirada crítica hacia la realidad y una desesperanza atroz, y donde uno busca, donde el poeta logra, de alguna manera, trascender ese escepticismo radical en la militancia política. Exactamente. No en la poesía. Exactamente. Bueno, creo que hemos tenido un gran programa. Programón. Nos quedó, como dijimos, el padre Leonardo Castellani para una próxima tertulia con vos, Iciar, en la cual te vamos a tener acá presente. Ya te digo, poné la fecha vos. Y nos hemos pasado, yo te había dicho que y media te liberaba, pero bueno, vos empezás a hablar y no parás. Aparte Ignacio se está ocupando de darle de comer a las nenas, así que vine sin ningún apuro. Bueno, pero ahora como bien dijiste vos... Bueno, gracias siempre por la generosidad. No, a vos porque siempre, creo que esta es la cuarta o quinta vez que te tenemos acá en el programa, así que es un honor y un placer poder escucharte, porque no solo podemos hablar de lo que es la política o no la coyuntura en sí, sino lo que se vivió en el país, los procesos nacionales del país, sino que además le venís a dar este tinte con lo que es poesía, con literatura, y yo creo que bueno, que ya directamente diste una clase magistral. Sublime. Para sí. uno que no sabe, ha aprendido mucho, así que desde ya muchas gracias. Bueno, a sus órdenes siempre. Un abrazo muy grande para los dos. Gracias. César. Saludos para Ignacio y para esas dos hermosuras que tenés como hija, que son mis defensoras número uno. No, ni hablar, no vamos a decir en el aire que se defienden. No. Pero bueno, te mando un beso enorme y nos estamos viendo pronto entonces. Dale, otro para los dos. Un beso. Chau, Iciar. Bueno, gente, así pasaba la licenciada, no le gusta que le digan licenciada, Iciar Recalde, amiga, sobre todo amiga. Amiga, compañera. Iciar Recalde nos dio una clase de lo que es poesía, literatura, Impresionante. política, historia.